bueno verlos nuevamente el día de hoy. Qué bueno es separar un tiempo para poder estudiar de la palabra. Y continuamos con la serie del buen trato y ahora conversaremos sobre el buen trato a las personas. Este es el cuarto programa de esta serie, así que bienvenidos y nuevamente les digo, yo tengo la alegría de no hacerlo solo, sino estar acompañado de dos grandes amigos en esta hora. Así que, ¿cómo están, amigos? Qué bueno verlos. Jennifer, Reinaldo, qué bueno verlos en este día y acompañarnos nuevamente. Así es. Hola chicos, ¿cómo están todos? A ver, vamos a hacer memoria porque vamos a empezar esta cuarta edición. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue el primer programa de la serie? ¿Lo recuerdan? Bueno, no los voy a dejar tanto en suspenso. ¿Sí? El primer programa fue El buen trato a las mujeres viudas. El segundo fue ¿cuál? ¿Algunos se animan? Bueno, yo les voy a decir. El segundo episodio fue El buen trato a los niños. Y el tercero, para ya no dar tanto suspenso, fue El buen trato a los hermanos. No nos vamos a olvidar que hoy día vamos a hablar de el buen trato a las personas. Es decir, se entiende a todas las personas en general. Así es, Jennifer. El tema es actual porque vemos mucha violencia en la sociedad, hay incluso una cultura de violencia y discriminación. Pero la Biblia tiene mucho que decirnos al respecto. Y mira, hoy día viniendo al programa vi un muchacho, mira, increíble, ceder el asiento en el bus a una señora mayor y pareciera que no todo está mal. Así es, eso es muy cierto, aunque por ese muchacho educado hay lamentablemente cientos que maltratan a los mayores, a las mujeres y también hasta a los pequeños, a los niños. En nuestra sociedad muchos jóvenes se sienten dueños del mundo. Es verdad, pero hay que seguir trabajando para que todos nos tratemos con respeto, con tolerancia. No hay que darnos por vencidos, queridos hermanos. Así es. Sigamos. Ahora leamos el pasaje bíblico, base del programa, ya saben, la traducción lenguaje actual. Y es en San Juan, Nuevo Testamento, el cuarto libro del Nuevo Testamento, capítulo 8, versículos del 2 al 11. Repito, Juan, capítulo 8, del versículo 2 al 11. Y Reinaldo, ¿puedes guiarnos en la lectura el día de hoy, por favor? Claro que sí, yo tengo aquí la Biblia en la mano. Jennifer prefiere las aplicaciones, pero yo sigo, y a mí me sigue gustando el libro físico. Así que vamos a leer entonces. Está bien. Que dice así. Vale. Al día siguiente, al amanecer, Jesús regresó al templo. La gente se acercó y él se sentó para enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron al templo a una mujer. La habían sorprendido teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Pusieron a la mujer en medio de la gente y le dijeron a Jesús: Maestro, encontramos a esta mujer cometiendo pecado de adulterio. En nuestra ley, Moisés manda que a esta clase de mujeres las matemos a pedradas. ¿Tú qué opinas? Ellos le hicieron esa pregunta para ponerle una trampa. Si él respondía mal, podrían acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Sin embargo, como no dejaban de hacerles preguntas, Jesús se levantó y les dijo: Si alguno de ustedes nunca ha pecado, tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar a Jesús, todos empezaron a irse, comenzando por los más viejos, hasta que Jesús se quedó solo con la mujer. Entonces Jesús se puso de pie y le dijo: Mujer, los que te trajeron se han ido, nadie te ha condenado. Ella le respondió: Así es, Señor, nadie me ha condenado. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben? Así de primera impresión me da tanta indignación, rabia cuando escucho o veo que tratan tan mal a las mujeres. Ahora precisemos dónde está Jesús. ¿Con quiénes está Jesús? ¿Qué está haciendo? El versículo 2 dice que está en el templo con la gente y les está enseñando, está clarísimo. Correcto, pero quiero señalar que los reunidos eran todos hombres.
¿Ah? Las mujeres no podían ingresar al templo. Tampoco tenían derecho de escuchar las enseñanzas de los maestros. Ahora, eso es maltrato a la mujer. Bueno, gracias a Dios que todo eso ya está superado. Cierto, eso es muy, muy cierto. Ha mejorado mucho el trato a la mujer, pero tenemos también maltrato a los ancianos, a los pobres, a los minusválidos, el maltrato por la raza, la religión, etc. Hay mucho maltrato realmente en nuestra sociedad. Pero sigamos. Una pregunta, perdón. ¿A quién se maltrata en esta historia bíblica? ¿Quiénes son los maltratadores? A ver, según el versículo 3, se está maltratando a una mujer a la que habían encontrado cometiendo adulterio. Sí, dice, ¿no? Y los maltratadores son escribas y fariseos. Ahora, increíble, todos hombres religiosos y estrictos cumplidores de la ley. Ellos traen a rastras a la mujer y la ponen en medio de la gente. Según el versículo 5, quieren matarla a pedradas, porque dicen que eso mandaba la ley de Moisés. Reinaldo, ¿qué opinas? Ahora permítanme leerles dos textos bíblicos que van a dar muchas luces al respecto. Uno está en el libro de Levítico, en el capítulo 20, versículo 10, y el otro en el libro de Deuteronomio, también en el Antiguo Testamento, capítulo 22, versículo 22. Veamos primero Levítico 20:10. Dice así: si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, será condenado a muerte junto con la mujer. Ahora vamos a la cita de Deuteronomio 22:22. Supongamos ahora que alguien llega a tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. En tal caso, los dos deberán ser condenados a muerte. Así se acabará la maldad en Israel. ¡Wow! Parece que estos hombres no estaban aplicando la ley, ¿cierto? Parece, está clarísimo. Están torciendo toda la ley. Yo diría más bien que era una aplicación machista de la ley, porque al hombre adúltero ni siquiera se lo menciona en la palabra, ¿no? Se le libra de toda culpa. En cambio, a la mujer sí era culpable, incluso tenía que ser castigada. Y peor aún, según el versículo 6, está muy claro que a estos religiosos no les interesaba castigar el pecado, no. En realidad era hacer caer a Jesús en una falta y así tener razón para acusarlo. No les interesaba la moral, ¿qué va? Hoy, incluso chicos, también ahora, porque cuando se dan casos de adulterio, la mujer es la que siempre lleva la peor parte. El hombre adúltero es juzgado algunas veces hasta con suavidad, ¿no? Algunas veces se piensan que es a su mérito, un premio, su condición tras de macho. Sí, es increíble, ¿no? La cuestión del machismo es increíble, pero sigamos. ¿Cómo respondió Jesús a los maltratadores? ¿Cómo el Señor Jesús los enfrentó? A ver, en el versículo 7 el Señor les dice que Él nunca ha pecado. Que el que nunca ha pecado, tire la primera piedra a la mujer. No se esperaban esa respuesta en definitiva de esos hombres. No, la sabiduría del Señor siempre nos sorprende y desde luego no cayó en la trampa. No les respondió en base a la ley de Moisés. Apeló a la ley de sus conciencias. Les dijo que se examinen y vean si acaso estaban en condiciones de acusar y de condenar a esta mujer. Ahora, esta historia se está poniendo muy interesante realmente. ¿Cómo reaccionaron los acusadores frente a la respuesta de Jesús, Jennifer? Saben, chicos, me da un poquito de gracia, pero también a la vez mucha tristeza, porque dice el versículo 9 que estos hombres comenzaron a irse uno por uno, ¿no? Comenzando incluso por los más viejos. Me imagino ese desfile, ¿no? Todos con las caras agachadas, avergonzados, hasta que no quedó ninguno. No hubo quien tire la primera piedra. Bueno, hay un dicho popular que dice ir por lana y salir trasquilados, ¿no? Permítanme leer la Biblia en Lucas, el capítulo 6, el versículo 42. Miren lo que dice. ¿Cómo te atreves a decirle al otro, déjame sacarle la basurita que tienes en el ojo, si en el tuyo tienes una rama? Hipócrita, saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Suficiente, ¿no? Sin más comentarios. Sin comentarios, ¿no? Ahora, ¿y cómo
Oh, wow, esto me encanta y yo quiero que la responda Jennifer. ¿Cómo trata Jesús a esta mujer? Dice el versículo 10 que Jesús le hizo ver a la mujer que sus acusadores se habían ido sin poder condenarla. Increíble. Y si miramos el versículo que sigue, el versículo 11, Jesús le dice a esta mujer, tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. Puedes regresar a tu casa, a tu familia, a tu comunidad, pero no vuelvas a pecar. Esto es importante. En un instante esta mujer pasó de maltratada y condenada a muerte incluso, a ser una mujer libre, respetada, digna, restaurada por el Señor, diría. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué buen trato! Aunque la respuesta de Jesús no es tan fácil de entender, ¿por qué no la condenó si había cometido una gran falta, Reinaldo? Bueno, hay que recurrir una vez más a la Biblia. ¿Qué les parece si leemos ahora 2 versículos, esta vez del Evangelio de Juan? Está en el capítulo 3, en el verso 17, y también en el capítulo 12, en el verso 47. ¿Te parece, Jennifer y Sergio, si pueden hacer la lectura? Ajá, justo aquí tengo el Juan 3, 17. Dice así: porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Yo tengo Juan 12, versículo 47. No se olviden la traducción lenguaje actual. Y dice lo siguiente: yo no vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarlas. Allí está la respuesta. Esa es la razón. Jesús no vino para juzgar y condenar. Él vino para salvarnos. Él no nos juzga, no nos trata mal, porque nos ama. Nos ama tanto que dio su vida en la cruz por nosotros. Nadie definitivamente nos trata mejor que el Señor. ¡Wow! Sigo preguntando. ¿Qué aprendemos de Jesús sobre el buen trato a las personas? ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesús en este día? Jesús nos enseña que todas las personas tenemos dignidad, que por eso debemos ser respetadas, debemos ser bien tratados. También quedó claro, según Jesús, que antes de juzgar o maltratar a alguien, debemos examinar nuestra vida, es decir, no tenemos el derecho de maltratar a nadie. ¿Saben? El buen trato y la dignidad humana tiene que ver con cómo Dios nos hizo. Dice la Biblia en Génesis 1:27, fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios, lo creó a su imagen y semejanza. Esta es la razón fundamental para tratarnos bien. Todos tenemos la imagen de Dios, y eso está por encima de toda norma o principio que establezcamos. ¿Cuántos problemas, amigos, nos podemos ahorrar si tomáramos en cuenta lo que Dios dice en su palabra? Tenemos que leer más la Biblia, estudiarla y, por supuesto, ponerla en práctica. Importante. Pero ¿cómo hacemos eso, Sergio? Estamos, entre comillas, tan ocupados con nuestro corre-corre diario. Por eso es importante definir prioridades. Si lo logramos, seguro que vamos a encontrar tiempo. Podemos leerla antes de levantarnos o de acostarnos. También es posible leer la Biblia en el celular, como lo haces tú, Jennifer. Sí. ¿Ah? Mientras viajamos al trabajo o a los estudios. Algunos viajan 1 y hasta 2 horas. Bueno, es un tiempo ideal para leer, ¿no les parece? Chicos, un stop, por favor, para que Reinaldo repita su parlamento. Un segundito. Abran, por favor. 1000 perdones. Va a sonar la impresora. ¿Ahorita tienes que imprimir? ¿Urgente? Ya. Perdónenme, es que la impresora está en mi oficina y mi hija vino. 1000 perdones. Por favor, perdónenme. No te preocupes. El buen trato a las personas. El buen trato. No podría... Es que hay que aplicarlo, hay que aplicarlo. Sal de acá, estoy trabajando y sale. Ronaldo no quiere que tú estés. Ya, listo, ok. Entonces entra Reinaldo con el 41. ¿Ya? ¿Listo? 3, 2, 1, va. Bueno,
si definimos prioridades, seguro que vamos a encontrar tiempo. Podemos leerla antes de levantarnos o de acostarnos. También es posible leer la Biblia en el celular, como lo has estado haciendo, Jennifer. Mientras viajamos al trabajo o a los estudios. Miren, algunos viajan 1 y hasta 2 horas. Es un tiempo ideal para leer. Como aplicación, amigos, creo que vale la pena preguntarnos qué podemos hacer para que nuestra familia, iglesia o comunidad se trate bien a las personas. Pensemos. Yo tengo una idea. Creo que debemos aprender a escucharnos mejor, a poner atención, interés en todo lo que la gente piensa y dicen también los demás. Eso demuestra respeto, consideración. Si alguien me escucha, seguro que también me voy a tratar mejor a esa persona. Así es. Necesitamos también ser más tolerantes. Y cuando hablo de tolerancia, me refiero a tener respeto y consideración a las ideas y conductas de los demás. El que es tolerante tiene paciencia con lo que no le agrada. Pienso que si somos tolerantes, vamos a tratarnos mejor. Así es. Amigos, quiero leerles en la Biblia, Romanos capítulo 12, Nuevo Testamento, versículo 3, dice lo siguiente: Dios en su bondad me nombró apóstol, dice Pablo, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Hasta ahí nomás. Aquí hay un principio que puede ayudarnos a tratarnos mejor. No nos creamos mejores de lo que realmente somos. ¡Qué importante! No nos tratemos mejores de lo que realmente somos. Mucho del maltrato ocurre porque hay gente que se cree muy superior a otras, por diferentes razones. El orgullo y la soberbia pueden llevarnos a maltratar, criticar y condenar a otros. Qué buen versículo bíblico, Sergio. Me he quedado pensando y he tomado nota mental en eso de que no hay que creernos más que nadie. Está bueno eso del amor propio, pero no hay que exagerar en definitiva. Vamos llegando al final y espero que tú también reflexiones. Puedes hacer mucho para mejorar el trato a las personas en tu familia, iglesia y comunidad. Comparte lo que conversamos hoy, compártelo, porque juntos podemos hacer grandes cosas. Y hasta la próxima. Y como siempre, nos pedimos orando, esta vez con la guía de Reinaldo. Reinaldo, guíanos en oración para terminar, por favor. Con todo gusto, Sergio. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias porque nos amas y comprendes. Perdóname, Señor, por creer que puedo criticar, juzgar y condenar a las personas. Ni siquiera tú, siendo Dios, lo haces. Ayúdame a comprender y aceptar a los demás. Dame la fortaleza para ayudar a las personas a mejorar su manera de vivir. Amén. Amén. Nuevamente ha sido un día, una reunión espectacular y hemos aprendido muchísimo de la palabra de Dios. Gracias, Jennifer. Gracias, Reinaldo. Nos vemos a la próxima. Siempre es bueno compartir la palabra de Dios y espero que tú allá donde estás estés aprendiendo. Dios les bendiga. Ha sido buenísimo este día estar con ustedes. Como siempre, quien te habló fue Sergio Bustamante y esto fue el buen trato a las personas. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Chao.